Hola, soy Daniel Torea, músico y musicólogo, y hoy vamos a hablar de el saltarello. Según la versión oficial, el saltarello fue creado en el siglo XV, es decir, más o menos hacia 1400 y algo. Más tarde veremos por qué esto no es del todo cierto. Así pues, el saltarello es una danza que va acompañada de un tipo de música muy específica que también lo llaman saltarello. Como su nombre indica, esta danza se bailaba saltando. Una de las claves de esta danza es que se bailaba en grupo. Además de esto, los músicos tocaban una melodía con unas características bastante precisas. Y es que en el grupo de música donde había un saltarello, siempre solía haber un instrumento de viento, ya sea una flauta o, en general, una gaita italiana. Un día hablaremos de eso. La estructura de las melodías eran binarias. Utilizaban las mismas formas repetidas pero con ligeras variaciones. Es decir, se tocaba una melodía A, esta melodía A se repetía, solo que el final era un poco distinto. Luego se pasaba a una B, una melodía distinta, pero a la repetición de la B, el final era distinto. Después se pasaba a una melodía C y así sucesivamente. Es importante destacar que en general no volvían hacia atrás, es decir, una vez hecha la A, la B, la C, en vez de volver a la A, la B y la C, es decir, una repetición da capo, una repetición general, iban linealmente, iban haciendo la melodía, repetían solo la parte una vez y al final hacían la variación y pasaban a otra parte un poco distinta. Por el contrario, los finales no era raro que fueran los mismos, es decir, el final de la A, los últimos dos compases de la A, no es raro que sean los mismos que los últimos dos compases de la B o los últimos dos compases de la C. Una última característica del saltarello es su patrón rítmico. El patrón rítmico del saltarello me parece bastante curioso, y es que utilizaban sobre todo corcheas, pero todo nos indica que lo modulaban para darle esta especie de swing, esta especie de corchea con punto semicorchea. Y es que este patrón rítmico, como más tarde cogería el swing hacia los años 40, más o menos 40-50, ayuda a tener esa sensación de balanceo, de salto, de baile. Es el poder de la música que te hace bailar. Pero el saltarello no era el único baile que se bailaba saltando en Europa. Había otros. En Francia existía un baile llamado stampede o estampida, traducido en español, y que tenía características muy similares al saltarello. De la misma forma que en Occitania y en la parte de los Pirineos habían bailes y pasos que eran muy similares y que aún de hecho hoy en día existen y de los cuales derivaría lo que hoy en España se llama jota. Muy bien, ya sabemos qué es un saltarello y qué características tiene, pero ¿cuáles son sus orígenes realmente? Hoy en día, de los principios del saltarello conservamos poquitas cosas, entre ellas un manuscrito un poco hecho polvo que lo han llamado el manuscrito de Londres, no porque sea de Londres, sino porque está en Londres, realmente es italiano, pero ellos lo guardan, vamos a decir así. Este manuscrito data más o menos de finales del 1300. Lo que en él está escrito es bastante amplio, porque recoge un compendio más que un libro, son folletos y hojas que estaban sueltas, pero que decidieron poner juntos. No es una obra realmente depurada, no es una obra hecha realmente con mimo. Se parece más a una serie de apuntes, prácticas, porque hay fallos, hay signos que no tocan, y transcribir esto es un dolor de huevos, os lo juro porque lo he hecho. Como os decía, este manuscrito no está hiper bien conservado y a la hora de hacer transcripciones, a la hora de utilizarlo, a la hora mismo de acceder a él. Pero existe otro que se llama De arte saltandi e coreas ducendi, que quiere decir algo así como
el arte de bailar y lo que se lleva, o las corrientes que vendrán, o la moda, el arte de bailar y la moda, vamos a dejarlo así. Este libro sí que está bastante bien conservado y es del señor Domenico di Piacenza. Este señor fue el primer coreógrafo profesional dedicado a ello de la historia de Europa, porque ya había otros en India y tal. Pero en Europa él fue el primero, en la Edad Media, profesión coreógrafo. En el libro, además de estar detallado cómo se bailan ciertos bailes, entre ellos el saltarello, también hay partituras que están bien escritas y bien conservadas. Este libro se conserva copias en la Biblioteca Nacional de Francia, que está en París. Y si yo fuera un musicólogo guay, pues tendría acceso a ellas. Así que aquí os estoy enseñando parte de la copia que yo tengo gracias a la Biblioteca Nacional de París, que me dio acceso a estos documentos. Ya veis que es una delicia de libro. Pero la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué entre el 1300 y el 1400, este libro data del 1425, si mal no recuerdo, por qué en esta época empiezan a aparecer tantos textos, tantas copias? ¿Por qué un libro, con lo caros que eran muy caros, hacer un libro era caro? ¿Por qué aparece un libro de música y de coreografías? ¿Por qué existen tantos textos que empiezan a aparecer en esa época? Tienes que tener en cuenta que hacia el 1300, más o menos, empieza oficialmente el Renacimiento. Entonces, ahí existe todo un movimiento cultural que está creciendo y creciendo y que se plasma en numerosos textos que han ido apareciendo a lo largo de los años de esa época en específico. También hay que tener en cuenta que en el 1450 apareció la imprenta oficialmente, porque ya había sistemas en Asia que reproducían textos, pero en Europa, a partir del 1450, la imprenta se establece y se instala. Pero bueno, ¿por qué aparece la imprenta? Porque hay una necesidad de hacer libros, de hacer copias. Entonces, tener en cuenta que el hecho de que no existan documentos que hablen de saltarello antes de la instauración de la imprenta o antes de que este movimiento cultural, el Renacimiento, empiece, no significa que el saltarello no existiera antes. Muy probablemente el saltarello ya existía antes de todo este movimiento que tenía ganas de escribirlo todo, ya que era un baile y una música popular, es decir, perteneciente al pueblo. Y el hecho de que a principios del Renacimiento hayan documentado este baile, quiere decir que el saltarello ya existía antes del Renacimiento, porque estaba instaurado ya en la cultura suficiente como para que los estudiosos lo conozcan y decidan pasarlo al papel. Era bastante popular como para recoger melodías y bailes de este saltarello, este baile y estas melodías. Si te gusta la musicología o la música en general, suscríbete a este canal porque va de esto. Y bueno, lo voy dejando porque no quiero que se haga extremadamente largo el vídeo, así que nos vemos en el próximo vídeo.